nuestra exhortación de que tanto el sector público como el privado realicen sus mejores esfuerzos para promover una efectiva racionalización del gasto e incrementar sustancialmente el ahorro nacional, el cual, amigos, ha disminuido como porcentaje del PIB de un 18.1% en el año 2000 a tan solo 7.3% en el 2010. Prácticamente 2.5% ha disminuido el ahorro. Lo que está diciendo esta cifra, que si el gobierno mantiene un déficit de 2,5% y el sector privado disminuye en más de 2,5% el ahorro, la situación amerita ponerle atención, porque en periodo de crisis, y más de una crisis mundial, global, el ahorro es fundamental como función de la inversión. Aprovecho este selecto auditorio para darles una primicia respecto a la variación experimentada por el indicador mensual de la actividad económica IMAE, que el IMAE es una aproximación del crecimiento económico, de una medida del crecimiento económico mensual. El resultado promedio de la tendencia ciclo acumulada del IMAE en febrero del 2011 se ubica en torno al 5.2%, resultando notablemente más moderado que el crecimiento de 8,1% que registró la economía dominicana en el mismo periodo del pasado año. Lo que estoy tratando de decir es que si el año pasado hubo que tomar medidas anticíclicas y el Banco Central tuvo que actuar estimulando a través del encaje legal a los sectores de la construcción y a los sectores productivos y al comercio y a la agropecuaria y a la pequeña y mediana empresa, y el gobierno contó con recursos para expandir la expansión en forma notable, la inversión pública, los tiempos van cambiando y se requiere que el ritmo de crecimiento de la economía comience a adecuarse a la capacidad potencial que tenemos. Y los resultados nos están indicando que vamos por el camino correcto. Para el 2011 se estima en el programa monetario del Banco Central y en el acuerdo stand-by vigente con el Fondo Monetario que el crecimiento de la economía se situaría entre 5,5% y 6%, el cual se encuentra muy cercano a su nivel potencial, y la inflación entre un rango de 5 y 6%. Como se anunció públicamente, el Banco Central, la inflación acumulada en los 2 primeros meses del año fue de 2,46%. Esto refleja en gran medida los efectos de la inflación importada, ya que los bienes que han aumentado mayormente de precio son los grupos transporte y alimentos, que incluyen los bienes afectados por las alzas de los precios del petróleo y los demás commodities. Y por esta razón, con el objetivo de cumplir con la meta de inflación para este año, el Banco Central, y debo decírselo claramente, tomó la decisión de incrementar su tasa de política monetaria overnight, que es la tasa de política, de un 5 a un 6%, para moderar el ritmo de expansión del crédito bancario en procura de adecuarlo al crecimiento del PIB nominal, que es lo aconsejable y prudente en el manejo de la política macroeconómica, especialmente ante el difícil entorno prevaleciente.
Aprovecho la oportunidad para anunciarles, a manera de primicia, que a partir del día de mañana, 1 de abril, la tasa de política monetaria overnight será incrementada en 25 puntos básicos, quedando en 6,25%. Ayer, mientras preparaba el discurso, veía qué habían hecho otros países y observaba que Brasil, que es una potencia económica, su tasa de overnight la subió a 11,50. Y que Perú, Colombia han hecho lo mismo, y hasta Chile subió su tasa de overnight. Es decir, son países que están tomando medidas preventivas para evitar ser avasallados por las turbulencias financieras y por la crisis que ha estado viviendo el norte de África y los aumentos del petróleo. Y en la República Dominicana, que a veces vivimos de espalda a la realidad, creemos que debemos sostener una expansión desmedida del crédito sin pensar que eso podría ser la antesala de una crisis de pérdida de la estabilidad. Lo que procura el Banco Central con esta decisión de política monetaria, estimados amigos, es reducir las presiones inflacionarias, manteniendo nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Y esto es innegociable. Las autoridades del banco no van a negociar, ni la Junta Monetaria, nuestra meta de inflación. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que esa meta se cumpla. Porque los más afectados de una inflación son los que no tienen nada, son los conglomerados sociales, los grandes conglomerados sociales que no tienen nada, o aquellos que viven de un salario pírrico fijo. Y esos son la preocupación principal de las autoridades monetarias, y esos debemos velar porque no sean golpeados por la crisis y garantizar la estabilidad para que el sector empresarial se pueda manejar con certidumbre sus inversiones y tener una visión clara de lo que puede hacer durante el año sin apremios y sin nerviosismo, como han vivido en momentos pasados. Además, a la consecución de este objetivo ayudará, efectivamente que va a ayudar mucho, la reducción del gasto público que se ha venido implementando desde mediados del 2010, a finales del 2010, y que deberá ser mayor debido a las medidas anunciadas recientemente por el presidente de la República, doctor Fernández Reina. No obstante, quisiera detenerme en este punto para aclarar que a menos que se produzca una dramática agudización del entorno internacional, las autoridades del Banco Central no prevén implementar en este año 2011 una respuesta de política monetaria tan restrictiva como el 2008. Recuerden, como el 2008, que las tasas llegaron a las nubes. Recordemos que hace 3 años el precio del crudo alcanzó su nivel histórico de 147 por barril en junio de 2008, generando presiones sobre los precios internos mucho mayores que las actuales. Además, el crédito al sector privado en moneda nacional crecía en esa fecha, en el 2008, por encima del 30%, muy superior al crecimiento del producto nominal, a la vez que se verificaba un importante incremento en el gasto público. Era una bomba de tiempo lo que teníamos en la mano, 30% del crédito y una expansión del gasto. Y tomamos las medidas previsorias en combinación con la política fiscal
y logramos sortear la situación. Es decir, que este año las medidas que se adopten no serán tan fuertes y tan drásticas como las que fueron implementadas en el 2008, pero trataremos de llevar una política monetaria más neutral. Sin embargo, el escenario económico de 2011 muestra menores presiones inflacionarias que en el 2008, el crédito al sector privado comienza a desacelerar su crecimiento anualizado, disminuyendo de un ritmo cercano al 20% al cierre de 2010 a 17% a marzo del 2011. Déjeme decirle que cuando el crédito privado crece a un ritmo mayor que el crecimiento del producto nominal, lo que puede venir es la antesala de una crisis financiera.